las primeras impresiones del momento en que llegamos a la ciudad, lo que se considera la esvástica. Hacemos la habitación juntos. Es uno de los grandes atractivos acá en la ciudad. El mercado nocturno acá en la ciudad de Nha Trang. Everything for you, your food. Y la forma en que apuntaba nos pareció, la verdad, que muy llamativo. Uno cuando entra se queda cautivado por cómo es la iglesia en su interior. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam, estamos en Nha Trang y ahora lo que ustedes van a ver va a ser las primeras impresiones del momento en que llegamos a la ciudad. La verdad es que llegamos hace unos días, muy pero muy temprano, de madrugada, con todas las cosas guardadas, así que por eso no nos pusimos a grabar. Ahora estamos descansando acá un poquito merecidamente en la playa. Los dejo con las primeras impresiones acá en la ciudad de Nha Trang, en Vietnam. Bueno, gente, estamos en la Villa Boutique Hotel. Nos acaban de dar la llave de la habitación, así que vamos a entrar, vamos a conocer la habitación juntos. Miren, acá tenemos el baño, está buenísimo. Ahí con esos detalles de piedra, bastante amplio. La habitación, la cama, hermoso también con los detalles de madera. Ahí tenemos para hacernos un café, unas botellas de agua, la heladerita chiquitita. Tenemos también el detalle en madera que está, a mí personalmente me encanta. Y acá que creo que es la frutilla del postre, el balcón con vegetación. Bueno, acá la ciudad tiene muchísimos edificios. Nos vamos a meter adentro por el tema del sonido, pero miren qué lindo, hay también colorido. Al estilo Gaudí en Barcelona, tiene mucho esa onda. Ya tomamos posesión de la habitación, descansamos un ratito y salimos a recorrer la ciudad. How many kilos is it? 50? 65? No way. No. Raj, everything for you, your food. Apples, orange, Are you hungry? yogurt. Are you hungry? Go eat your food. Go eat your food. Go. Eat your food. Bueno, gente, llegamos a la Catedral de Nha Trang, también conocida como la Iglesia de Piedra o la Iglesia Nui, que significa montaña en vietnamís, porque bueno, justamente fue construida aquí en una pequeña montaña de Nha Trang. Es una catedral que tiene más de 80 años, está en la zona céntrica de Nha Trang, así que uno llega tranquilamente caminando. Es una de las atracciones turísticas más famosas acá en Nha Trang, una zona geográfica del mundo donde uno encuentra templos y más templos. Encontrar una iglesia cristiana resulta llamativo. Ese estilo que a mí particularmente me encanta, que es el estilo gótico, uno cuando entra se queda cautivado por cómo es la iglesia en su interior. La entrada es gratuita y vale la pena venir a recorrerla. Bueno, gente, salimos de la catedral, vinimos hasta acá caminando y en el camino nos encontramos varias cosas interesantes y una de ellas es el monumento a un soldado, la forma que tuvieron de hacer en ese monumento el arma, digamos. Uno cuando viene a países que estuvieron involucrados en guerra o quizás países de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, es común ver este tipo de monumentos, pero la forma en que tuvieron de hacer este arma y la forma en que apuntaban nos pareció, la verdad, que muy llamativo. Y otra cosa que vimos en el camino también es cómo las señoras mayores con esas máquinas Singer, las clásicas máquinas Singer de coser, cosen directamente en la calle. Me parece que fue una buena idea venir caminando. Fueron más o menos 15-20 minutos, así que no fue tan largo el trayecto. Y ahora vinimos a la pagoda Long Son, que es una pagoda construida en 1889, la principal acá en Nha Trang y la más grande del lugar. Ahora vamos a entrar acá, que es el santuario principal, y ya después vamos a subir la colina donde nos espera la estatua de Buda.
Miren, acá estamos llegando a uno. Lo que me llama a mí la atención, que ya lo vimos en algunos lados, ahí en los pies, lo que se considera la esvástica. Yo cuando lo vi por primera vez me llamó la atención pensando que tenía algún tipo de vínculo desde la ignorancia con el nazismo y demás. Y después, bueno, buscando un poco, es un símbolo que tiene que ver con el budismo. Así que me imagino, desde el desconocimiento, si alguien lo sabe con mayor detenimiento o lo sabe precisamente, déjenme en los comentarios porque me interesa y si no, bueno, lo buscaré más adelante. Pero sí que acá lo van a ver muchísimo en el sudeste asiático, no solo en Vietnam, sino también, no recuerdo en Laos, pero en Tailandia seguro. Ahora les voy a mostrar acá lo que vimos, es un Buda reclinado hermoso. Miren, ahí los pies, que era lo que les mostraba el símbolo recién detrás de los pies. Y acá el Buda reclinado, con la gente arriba como orando. Es impresionante. Miren el tamaño. La verdad que no es el más alto, o sea, tenemos que seguir subiendo la colina. Pero encontramos ahí una puerta, nos metimos. Hay una pequeña especie de pagoda, chiquitita, también de piedra. Acá atrás, esa especie de santuario. Y acá otra cosa que vuelvo a ver y vuelvo a lo mismo, en lo que sería el pecho de Buda. A ver si me puedo más o menos estirar. Ahí, el mismo símbolo que les decía recién. Nosotros seguimos subiendo acá la colina. Sinceramente no sé cuánto nos queda, pero no creo que sea muy alta. Despacito y tranquilos, seguimos subiendo. Bueno, ya estamos llegando a lo alto de la colina. La verdad que no fue muy difícil. Ahí tenemos al Buda. Vamos a empezar a subir. Es bastante grande, lógicamente no llega a ser, digamos, semejante por ahí al gran Buda que vimos en Phuket, ya en videos anteriores. Pero sí que es bastante grande, está sentado sobre una flor de loto. Es uno de los grandes atractivos acá en la ciudad. Con el contraste del cielo se ve lo lindo que es, ahí lo vamos a recorrer un poquito antes de bajar. En nuestro caso es el tercer Buda, si no me equivoco, que vemos así desde arriba. El primero creo que fue en Phuket, en Tailandia. El segundo también fue en Tailandia, en Chiang Rai. Y este sería el tercero acá en Vietnam. A medida que subíamos se ve a los costados la ciudad y era bastante lindo. Acá por ahí ya es un poco más grande la vegetación, entonces los árboles no permiten tanto ver. Nos sentamos un poquito, descansamos, nos hidratamos y nos vamos abajo. Bueno, gente, así llegamos a la última parada del día de hoy, el mercado nocturno acá en la ciudad de Nha Trang. Llegamos muy temprano, estamos muy cansados, pero bueno, el mercado nocturno con las luces y todo cobra vida a esta hora, así que se los queremos mostrar. Vamos a recorrerlo un poquito, vamos a ver qué están los precios, a ver si tenemos algo diferente a lo que vimos en el resto de Vietnam. Miren, acá podemos preguntar por esto. En la última ciudad que estuvimos la vimos por 40.000 dong. Acá creo que van a estar un poquito más, pero a ver, vamos a consultar a esta persona. Minimum 100. No, thank you. Bueno, ahí ya vieron, la típica del lugar turístico, nos dijo 180, es la primera siempre que tiran. Gente, vénganse preparados con eso porque si no se van a poner de mal humor. Nosotros estamos curtidos, 180.000, no, bueno, 150, no, bueno, 100. La realidad es que es una remera que no vale más de 50.000. Bueno, ven que no es muy grande, el lugar no es muy largo. Allá tienen la parte de la costa, la parte del mar que estuvimos hoy cuando llegamos. Así que nos vamos a meter por acá a la otra punta y ya después vamos a ir cerrando. Las primeras impresiones de la ciudad, digamos, pasan las expectativas. Es más de lo que esperaba. Estábamos entre ir a una ciudad u otra. Finalmente elegimos esta por instinto. Una playa hermosa para descansar, la ciudad muy linda. Así que me parece que elegimos el lugar correcto. Las primeras impresiones, como les digo, superaron las expectativas. Recomendado el lugar, vamos a ver qué hacemos mañana, pero por ahora la verdad que estamos contentos con esta elección de haber venido acá a Nha Trang. Espero que les haya gustado el video, si así fue, denle al botón me gusta, suscríbanse y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.